Muy buenas noches a mis estudiantes de cuarto medio B, quienes están trabajando con esta novela, con esta contranovela. El objetivo de este video es más o menos sintetizar un poco lo que se trabajó en la sesión en vivo y más o menos dejar en claro lo que implica la lectura y el análisis de esta obra del argentino Julio Cortázar. En primer lugar, no olviden que esta presentación PowerPoint está disponible en el aula y que la entrega del trabajo está fijada para el día lunes 13 de abril. Bien, como les decía, estamos en presencia de una contranovela. Y esta contranovela, en palabras de su autor, Julio Cortázar, vino a sorprender a la crítica de esa época, específicamente por la particularidad que tiene en cuanto a su estructura. El hecho de que sea una obra, pero con dos o incluso más historias. Y en ella, en Rayuela, Cortázar plantea un juego con el receptor. ¿En qué consiste este juego? Consiste en que Rayuela se puede leer siguiendo un orden lógico. Y este orden lógico va desde los capítulos 1 al 56, manteniendo, ¿cierto?, siguiendo un orden lineal. Ahora bien, ustedes perfectamente podrían optar por otro camino, que es leer la obra siguiendo el orden propuesto por Cortázar en el tablero de lectura, que acá se presenta. Ahora, nosotros incluso podemos leer la historia de manera fragmentada. Esta es otra propuesta. Porque en sí el libro se divide en tres partes. En primer lugar está lo que se conoce como Del lado de allá, lleva por subtítulo esa primera parte, y que contiene una serie de acciones ambientadas en París y que abarcan los capítulos 1 al 36. Tenemos, cierto, la segunda parte que es Del lado de acá, que está ambientada en Buenos Aires y que abarca los capítulos 37 al 56. En efecto, para el efecto, valga la redundancia, de la evaluación, yo solamente les pedí la lectura del 1 al 56, o sea, la primera propuesta de Cortázar. La tercera parte es llamada De otros lados, que abarca de los capítulos 57 al 155, lo cual no se lee, pero que son capítulos llamados también prescindibles. ¿Qué significa esto? Que yo perfectamente los puedo obviar, pero que se insertan en la lectura original para profundizar en los acontecimientos, dándole incluso un aura mucho más redonda a los personajes. Las pasiones aparecen más desatadas, quizá las obsesiones aparecen de una manera mucho más brutal. Y de hecho, miremos el tablero de lectura. El tablero de lectura muestra de que se parte con el 73, con un capítulo prescindible, que no es obligatorio, y pasamos al 1 y al 2. Y luego metemos el 116 para luego pasar al 3, y luego incrustar el 84 y pasar al 4. O sea, es un juego, a final de cuentas, en donde la misma historia se transforma en una historia totalmente, entre comillas, distinta. Ahora bien, en cuanto al contenido, ¿verdad?, centrándonos en el contenido de Rayuela, esta obra narra la historia de Horacio Oliveira, quien es un traductor, poeta, intelectual y amante de jazz, quien vive en París, lejos de su natal Buenos Aires. A esta ciudad, su ciudad natal, regresa en la sección Del lado de acá. Ahora bien, el relato de Oliveira está marcado por su actuar reflexivo y sus pensamientos. Y ante todo, por la relación que establece con el otro personaje clave, especialmente de la parte llamada Del lado de allá,
quién es Lucía la Maga, quien es una uruguaya, que es de una u otra manera la antítesis de Oliveira, es lo contrario a Oliveira, pero pese a ser la antítesis, pese a ser prácticamente dos opuestos, dos polos opuestos, se buscan, se atraen de una u otra manera, el uno con la otra o la otra con el uno. Así, la relación de estos dos personajes se describe en términos bastante surrealistas y que de una u otra manera eh, esa, ese carácter surrealista y simbólico de la relación invita al lector a tener que de una u otra manera desenredar el cómo es propiamente tal ese vínculo. La manera en que se narra, la manera en que se describe ese vínculo se hace de una manera tan simbólica que es misión de ustedes como lectores desenmascarar o desentrañar qué es lo que se muestra o cómo es ese vínculo. Algo importante para el trabajo final. Ahora bien, otros personajes de la obra, ¿cierto? Son Traveler y Talita, quienes son un matrimonio amigo de Oliveira, con quienes se reúne a su regreso a Buenos Aires y con quienes rememora de una u otra manera su vida en París, especialmente en la figura de Talita, a la que él continuamente confunde con la maga. Algo de Talita lo lleva a Oliveira a recordar a la maga. Ahora bien, como se señaló al principio, Rayuela se ambienta en dos ciudades. Por un lado Buenos Aires y por otro lado está París. Sin embargo, en París emerge un grupo denominado el Club de la Serpiente. No es un lugar propiamente tal, sin embargo es un grupo que está compuesto por distintos intelectuales y que de una u otra manera discuten de uno y mil temas, ¿ok? Discuten de música, de literatura, de arte, de arquitectura, en fin, disciplinas que ellos manejan a partir de su formación intelectual. Y aquí puede haber una dificultad para quien lee el libro, dado que hay una gran cantidad de referencias en él. O sea, hay referencias a personalidades artísticas, filósofos, artistas, musicales, en fin. Y eso puede complicar o dificultar la lectura, pero por favor, para este trabajo y para este análisis, enfóquense directamente en la figura de Oliveira y la maga. ¿Ok? Bueno, creo que ya he hablado a grosso modo de algunas técnicas como es la contranovela, porque no es una novela propiamente tal, es un desafío que se le presenta al lector. Hay una relación de historias paralelas, ¿cierto? A cierto modo la historia de la maga de Oliveira se asemeja a la historia de Talita y Traveler, ¿ok? El elemento absurdo propiamente tal que también forma parte del juego, el hecho de las referencias, que es lo que yo les señalaba recientemente, que dificulta hasta cierto punto. Y hago una pequeña intertextualidad con el túnel, específicamente por el hecho de que nos basamos en dos personajes que son bastante opuestos entre sí. Así como la maga y Oliveira son opuestos, también lo era en el túnel Juan Pablo Castelli y María Iribarne. ¿Okay? Ahora bien, desde el punto de vista estético, Rayuela está al medio de la producción literaria de Cortázar, al centro. En efecto, el primer cuento, los primeros cuentos de Cortázar datan de mediados de la década del 40, publicados, ¿cierto? Él fallece en el 84 y Rayuela está al medio, en el 63. O sea, es un punto medio, pero algo interesante es que hay un antes y un después de Rayuela. El antes, el Cortázar de antes de Rayuela, es un Cortázar más surrealista y fantástico. Sin embargo, el Cortázar después de Rayuela es un Cortázar mucho más político, dado en ese entonces su proximidad con el régimen cubano de Castro, al cual, ojo, no solamente por un lado cierto admira, pero también se muestra crítico en más de alguna ocasión, especialmente cuando uno observa relatos del Queremos tanto a Glenda, por poner un caso. Ahora bien, la vida misma de Cortázar, y esto es algo interesantísimo, aparece retratada en Rayuela. De hecho, la maga vendría a ser de una otra manera la referencia a su primera esposa durante sus días en París y con quien convivió en ese lugar a principios de la década de 1950. Luego de separarse de su primera esposa,
Cortázar rehace su vida amorosa, conoce a otra persona, pero enviuda hacia el año 82, me parece. Y miren qué curioso, durante la enfermedad que padecía Cortázar antes de su muerte, se asocia a una leucemia, un cáncer a la sangre, fue su primera esposa, nada más ni nada menos, quien lo cuidó. O sea, es interesante analizar esa relación, y más si nosotros pensamos en cómo era la relación entre Oliveira y la maga. ¿Okay? Ahora bien, respecto al existencialismo, que aquí está citado, eh, Rayuela muestra dos personajes que de una u otra manera encarnan claramente ese pensamiento y que además se han vinculado de una u otra manera entre sí. Me refiero con ello a Oliveira y la maga. De hecho, Oliveira solo se dedica a existir, siendo prácticamente sus reflexiones y caminatas un medio para buscar su esencia. Mientras que desde la otra vereda, la maga también tiene la tendencia a existir, pero de otra forma. Existe siendo la madre de un niño, que es Rocamadour, pero que lo deja en manos de alguien que lo cuide. Ella no se hace cargo casi en ningún momento. Tenemos también los encuentros furtivos con Oliveira. Tenemos también oír a los del Club de la Serpiente. Busca en ellos ese halo de inspiración para vivir, porque son personajes en búsqueda de algo, buscan su esencia. La maga busca su esencia con Oliveira y con los del Club de la Serpiente. Oliveira, ¿qué es lo que hace? Busca su esencia en sus reflexiones y obviamente en sus encuentros casuales con la maga. O sea, son dos personajes bastante particulares, son personajes redondos, son dos personajes locos, como ustedes los quieran llamar, pero con muchos elementos que nosotros podemos ir analizando. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las problemáticas presentes, voy a destacar una que es fundamental, que es la concepción amorosa que aquí se manifiesta, dado que aquí el amor es presentado, demostrado como un medio para suplir una necesidad, una carencia, la búsqueda de un equilibrio. De hecho, puedes amar en este contexto, pero sabes que no puedes estar con esa persona porque es tu opuesto. O sea, podemos nosotros pensar de que hay una especie de amor mutuo entre estos personajes, pero ellos saben en su interior que no pueden estar. ¿Por qué? Porque es un opuesto, es casi un inalcanzable. Algo interesante dentro de esta figuración. De hecho, la relación entre Borges y Cortázar también era como una relación entre la maga y Oliveira. Ambos se admiraban mucho. Cortázar admiraba mucho a Borges y Borges admiraba mucho a Cortázar. Pero no podían ser amigos, ellos mismos decían eso. Porque mientras Cortázar era de izquierdas, Borges era más conservador. Por lo tanto, esa diferencia ideológica dificultaba que pudiese existir una amistad, pero desde el punto de vista artístico había una admiración profunda entre estos dos escritores. Es más, el primer cuento publicado y que se masificó de Cortázar, que es Casa Tomada, fue publicado gracias a Borges. Partamos de esa base. Ahora bien, otras problemáticas que surgen, especialmente en las discusiones de el Club de la Serpiente, es qué es en definitiva el arte. Aparece también el tema de la muerte, la problemática de cómo se enfrenta a la muerte, especialmente cuando aparece la muerte de Rocamadour, que es el hijo de la maga. Ahí hay un tema muy interesante, cómo lo ve uno y cómo lo ve el otro, cómo lo ve la maga y cómo lo ve Oliveira, porque prácticamente Oliveira le estorba la presencia de Rocamadour. Los celos, de una u otra manera, ¿cierto? Continuamente Oliveira cela a la maga, especialmente respecto a los encuentros carnales que ella pudo haber tenido con otras personas. Y obviamente el tema de la evasión de la realidad, o sea, las caminatas, ¿cierto? El de una u otra manera buscar en otro punto esencia y evadir las problemáticas que de una u otra manera el personaje puede estar enfrentando. Ahora bien, para ir cerrando, ¿para qué fue escrito Rayuela? En primer lugar, Rayuela no fue escrito tanto para jugar con problemáticas sociales. Fue escrito más que nada por elementos más que nada estéticos. Es casi como un desafío que tenía Cortázar de crear esta contranovela. Y la idea es demostrar que una historia puede ser contada de una perspectiva nueva que involucre un juego con el lector. O sea, yo puedo contar una historia desde la perspectiva que yo quiera contarla. Eso es lo primero que nos muestra Cortázar con Rayuela.
jugar con nosotros, crear algo novedoso, ser vanguardista cuando ya las vanguardias habían pasado. Ahora, algo interesante es el cuestionamiento. Fue escrito Rayuela, ¿cierto?, para cuestionar prácticamente todo. De hecho, el hecho mismo de que Cortázar deconstruya el género novelesco con la creación de Rayuela nos invita a pensar de que de una u otra manera tenemos que siempre estar cuestionando lo que está a nuestro alrededor, pero no cuestionarlo per se, cuestionarlo para crear algo nuevo, para deconstruir y dar vida a algo que sea mejor que lo anterior. O sea, eso puede también ser algo interesante que nos puede invitar a reflexionar Cortázar con Rayuela. Y por último, podemos destacar de que nos permite exponer el modo en que los polos opuestos se relacionan en el micromundo que es la existencia. Esto es importante. Los polos opuestos nunca se van a amar, pero sí pueden convivir. Y eso es básicamente algo que nos deja de moraleja la relación entre la maga y Oliveira. Hay amor. Claro, podríamos nosotros decir que hay amor, pero lamentablemente ese amor no tiene una proyección si pensamos en que uno y el otro son total y absolutamente distintos. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Cuál es el producto que deben entregarme el día lunes 13? Yo les solicito que me respondan a una de estas preguntas. Obsesión, necesidad o deseo mutuo. Y estas preguntas apuntan directamente a la relación amorosa o a la relación propiamente tal que hay entre la maga y Oliveira. O sea, ¿qué deben hacer ustedes? Optar por una opción. ¿Saben qué? Yo creo que es obsesión. Otros me pueden decir, ¿sabe qué, profesor? Es necesidad. ¿Sabe qué, profe? Es deseo mutuo. Perfecto, pero validen esto. ¿Y cómo lo van a validar? Buscando 10 situaciones de la historia en donde quede de manifiesto que es obsesión, necesidad o deseo mutuo según lo que ustedes crean. Por ejemplo, si alguien cree que aquí prima la obsesión, me puede plantear la siguiente situación. El hecho de que no es posible conocer por medio del relato que exista afecto entre Oliveira y la maga. Por el contrario, hay una fijación del uno hacia el otro de manera casi tormentosa. Esa es una situación. Me lo plantean en esos términos, por ejemplo. Y aquí está la cita de respaldo. Oliveira trajo a la maga y la sentó en las rodillas. Pensó que el olor de la maga, de la nuca de la maga, lo entristecía. Ese mismo olor que antes. Buscar a través de, pensó confusamente. Si es una de las cosas que no sé hacer, eso y llorar, compadecerme. Nunca nos quisimos, le dijo besándola en el pelo. No hables por mí, dijo la maga cerrando los ojos. Vos no podés saber si yo te quiero o no, ni siquiera eso podés saber. O sea, esa cita me permite corroborar de que no hay un afecto propiamente tal, sino que hay una fijación hacia el otro. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que busquen 10 situaciones en donde quede manifiesta la obsesión, la necesidad o el deseo mutuo, tienen que elegir una de ellas y justificarlas con su debida cita. Ahora, si encuentran 7 de obsesión y creen que hay 3 de necesidad, no hay ningún problema. ¿Qué es lo importante? Que me expliquen la situación brevemente como acá está y me señalen alguna cita para validar la respuesta. Pueden escribirme al correo para presentarme algunos avances y yo oportunamente voy a ir respondiendo en la medida de la disposición de tiempo que tenga yo para esta labor. Espero que este video les haya servido para ir aclarando algunos puntos y esperando reencontrarme pronto con ustedes, me despido. Que sea exitoso el trabajo y no olviden cualquier consulta hacerla llegar vía correo electrónica. Un saludo a todas y a todos. Adiós.